Muy buenas con todos. Estamos acá presentando la cuarta parte del teorema, demostrando el teorema de Riesz-Markov-Kakutani. En esta ocasión vamos a continuar con lo que son conjuntos y pues profundizar más el aspecto. Vamos a hablar sobre conjuntos abiertos y cerrados. En lo que respecta a conjuntos abiertos y cerrados, lo hemos llevado en álgebra. Pues comienza con el tema de inecuaciones, donde nos pone a dibujar algo así como una línea y que tiende al infinito, se puede decir, o otra línea, lo vamos a poner color amarillo, y que también tiene un detalle por acá, una línea, y que nos hacen dibujar que también tiende al infinito. O hay casos donde, digamos, cuando es en color verde, es la misma línea pero tiene acotaciones. Muchos nos hemos preguntado por qué el profesor hace esto. Pues para quienes ya llevaban la intuición desde antes, más que un solo estudio, esto de acá es una recta real. O sea, es un conjunto numerado. Podríamos decir que esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3. Y pues por este mismo caso también podría ser que esto sea 0, lo hacemos con amarillo. 0, 1, 2, 3, para ambos lados, y pues esto también sería menos 1 con una recta de números enteros, y pues así hasta el infinito. ¿A dónde íbamos con esto? Pues en el camino verde, en la línea verde también podría decirse que esto es el 0, esto es el 1, esto es el 2, este es el 3 y esto es el 1, esto es el 2 y esto es el 3. Bueno, en las nomenclaturas matemáticas para definir esto, nos hacían escribir de que esto de acá se podía reinterpretar como si fuera depende. Acá pues nos hacían escribir, digamos, un círculo abierto, acá podría ser un círculo cerrado, y para interpretarlo podría bueno, es un círculo cerrado, acá podría ser abierto y acá podría ser abierto y acá podría ser cerrado. Y bueno, o sea, son los detalles que era necesario escribir en las ecuaciones. Y bueno, esto es un conjunto abierto y pues se caracterizaba de esa forma, que abierto era aquel que tenía un puntito pero con un vacío, ¿no? Y el detalle de esto es de que cuando nosotros lo llevamos a la nomenclatura matemática, esto se definiría, digamos, lo llamaríamos como un conjunto A. Es un conjunto A, pues en el conjunto A podríamos decirte que contiene, bueno, para definir que cuando son conjuntos abiertos sería un CA. Las llaves son de esta manera y cuando son conjuntos cerrados, CC, las llaves serían con llaves. Esto es una convención, pues también se puede definir esto de otra manera, según lo que yo había visto en otros textos. Esto
puede definirse de esta forma. Pero bueno, ya es de cada quien. El detalle es de que como estamos abordando acá como un abierto, entonces esto podría ser abierto en 1 y pues yendo al infinito. Acá deberíamos considerar que es un abierto porque poniéndonos a pensar cuando es un conjunto abierto, tiene la peculiaridad de que acá lo vamos a definir. El conjunto abierto es un conjunto que no ocupa sus extremos, sus fronteras. En este sentido, se puede decir de que si relacionando con el supremo y con el ínfimo, es de que si tenemos, digamos, un conjunto en celeste, Y le vamos a llamar un conjunto Y. El conjunto Y tiene la siguiente definición. Vamos a hacer primero con conjuntos abiertos. Pues sería de esta forma. Digamos, sería un conjunto abierto de A a B. En la recta sería algo así. Pues, tendría algo así, y esto sería B, A y B. El detalle de esto es de que pasa de que si nosotros tomamos el supremo de Y, digamos, el supremo de Y se va a hacer B y el ínfimo de Y sería A. ¿Y qué cosa es el supremo? El supremo es la cantidad máxima, el techo que contiene a este conjunto y que no puede alcanzar. Pues en este sentido, si nosotros consideramos un conjunto Y, digamos, de que ahora el Y ya no es un conjunto abierto, es un conjunto cerrado, entonces podríamos llamarlo A, B, y este mismo sería la misma recta real. Pasa de que como es cerrado, entonces sus fronteras están dentro del mismo conjunto, o sea de que si nosotros tenemos el supremo de Y, entonces lo que pasa es de que el supremo de Y es B, también igual que el anterior, y el ínfimo de Y sería el A. ¿Qué pasa acá? Pues a simple vista ambos parecen iguales, pero la diferencia sutil es de que en lo que acá respecta a Y es de que A no pertenece a Y B tampoco pertenece a Y, por lo que se puede definir de que A y B no están dentro de las fronteras de Y, así que el supremo es necesariamente mayor que el máximo. O sea, el máximo es un concepto distinto. O sea, el máximo es lo que está dentro del conjunto, el valor máximo que existe, y el supremo es la frontera que contiene a ese valor máximo. Y pues el ínfimo es lo mismo. El ínfimo es menor que el mínimo, y es similar el concepto al otro, solo que el mínimo es el valor más pequeño que está dentro del conjunto y el ínfimo es la frontera más pequeña que contiene al conjunto. Y pues en este aspecto, cuando nosotros tomamos con el concepto de cerrados, entonces lo que pasa, acá no pertenece, debemos añadir esto, no pertenece. Ahora bien, cuando nosotros definimos conceptos de cerrados, lo vamos a poner acá, esto es CA y esto es CC, entonces
El A pertenece a Y porque es cerrado, entonces A pertenece a Y. Disculpen, esto es B porque ya el A lo habíamos escrito. Y como pertenece a Y, entonces por esta característica que diferencia lo que son abiertos y cerrados, sucede de que el supremo de Y es igual al máximo de Y. Y como ya había dicho, el máximo es el valor más grande que está dentro de un conjunto y el supremo es el valor frontera que contiene el conjunto, pero como es un conjunto cerrado, entonces contiene sus fronteras, por lo tanto el supremo de Y es igual al máximo, ¿saben? Y esto es una de las formas en que se puede pensar en lo que es abiertos y cerrados. Yo de esta forma es como he comenzado a entenderlo y después se puede aplicar más extensiones para abarcar nuevos conceptos. Este es uno. Ahora, bueno, esto tiene que ver con inecuaciones porque digamos que acá la definición, lo que habíamos dicho, también esto pertenece a los reales. Estas rectas reales de los reales podrían ser naturales, podrían ser enteros, pero en este caso son reales y los reales es porque entre el 0 y 1 hay intermedios y son infinitos y eso es lo que caracteriza a los reales. Ya. Ahora, esto sería un conjunto B y caracterizándolo sería, digamos, un conjunto cerrado. Así que ponemos la llave, bueno, está yendo al menos infinito, se puede ver. Así que vamos a ponerle un orden. Acá ponemos el menos infinito y hacia donde está yendo está abierto en menos infinito. Y ahora pensando, está cerrado en 1, se puede, no, está cerrado en 0, entonces ponemos la llave. Y con la definición anterior podemos pensar por qué es abierto en el infinito. Pues el infinito es un número extremadamente grande, es algo que nunca termina y no sabemos en qué parte del infinito vamos a alcanzar la frontera. O sea, si hay algo que no acaba, ¿dónde está su frontera? Esa es la pregunta. O sea, llegamos, digamos, a 1 millón y seguimos contando, llegamos a 2 millones y hay más números por delante, o sea que nunca alcanzaremos a la frontera del infinito. Por lo tanto, debemos coparlo como si fuera abierto, o sea, de que el supremo va a ser necesariamente infinito menos infinito, pero su máximo puede ser un valor estándar según lo que estaremos trabajando. Digamos, en física podemos trabajar con valores promedios que se aproximen al resultado que queremos. Pues ahí viene la incertidumbre de Heisenberg y muchas cosas más y no nada se puede medir con absoluta precisión, ¿saben? Y pues este concepto en matemáticas nos da una perspectiva más elegante para abordar esos temas. ¿Y qué hay cuando ya dejamos de trabajar con infinitos? Ahora vamos a trabajar con un conjunto cerrado. Pues sucede de que esto es más tratable, ya no se tiene que volar el pensamiento hacia el infinito, así que esto sería un conjunto C y el conjunto C sería en llaves porque es cerrado según se ve y sería 3,3, pero el 3 que sigue, el 3 de la derecha es abierto porque acá se nota ahí cuando se dice que es abierto, entonces el supremo es 3 pero el máximo no es 3, será 2,99, pero el supremo con el máximo no van a ser iguales. Pues este concepto nos enseñaba en ecuaciones de álgebra. Un ejemplo por respecto al verde fácil sería de que si tenemos un x menos 3 multiplicado con x más 3, ya es evidente que las soluciones van a ser más menos 3, pero digamos de que esto es igual a 0. Con esto podríamos obtener de que x es igual a más menos 3.
solo obtenemos los puntos críticos, pero para tener una inecuación que genere esto, entonces lo más sencillo sería hacer un mismo x más 3 dividido entre x menos 3, esto mayor o igual a 0. Claro, porque el x no puede tomar 3, o sea, x no puede ser 3. Y x sí puede ser igual a menos 3. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos x igual a 3, 3 menos 3, 0 y una división entre 0, pues no existe. Y esto no creo que sería mayor, sería menor, porque si fuera mayor en todo caso sería hacia el infinito. Porque si es mayor que 0, entonces podríamos tomar x relativamente más grandes, tanto como quisiéramos, infinitos, y pues ocuparía esta parte de acá, la parte morada, y no sería el centro necesariamente, ¿no? Pues atribuyendo esto, podríamos imaginar de que una función, digamos, de x podría ser igual a la expresión que habíamos puesto de ejemplo. Y esto es fuerte porque es una función, podemos tomar funciones trigonométricas, funciones elementales, y como ya estábamos trabajando con física, funciones físicas, podemos incluir acá y hacer el mismo estudio. Y bueno, es relativamente bueno. Este menor igual indica que es cerrado, y pues acá está su diagrama. Continuando, para generalizar esta idea debemos tomar el siguiente concepto. Si nosotros consideramos un conjunto A, o sea, permitimos un conjunto A, bueno, este A es amarillo, no es el blanco, que digamos en este caso pertenece a los naturales, o mejor aún, porque naturales sería un poco restrictivo. ¿Por qué mejor no decimos para todo A, o sea, para todo conjunto A que pueda pertenecer a los naturales, enteros, complejos, tal que existe un epsilon mayor que 0, tal que A está incluido en los reales, se puede decir, porque si trabajamos con complejos, también números más generales, podría haber problemas. Así que se obtiene la siguiente definición, que x más el epsilon, x menos el epsilon, debería pertenecer a. ¿Y por qué lo digo? Porque para definir abiertos y cerrados de una forma más rigurosa, o sea, por acá escribimos abiertos, ¿ya? Abierto. Ya, y vamos a definirlo ahora ya más de forma más formal con las matemáticas, y a lo que vendríamos a decir con este concepto es de que tenemos un para todo x similar al anterior, para todo x que pertenece a una. Ahora es un x, un elemento de un conjunto A, en el otro era un conjunto, para todo conjunto, tal que existe un epsilon
mayor que 0, tal que podríamos decir que como acá ya decíamos del x, lo volvemos a definir. Pues acá el orden es, podemos voltear el orden, pues acá va el más y el menos siguiente. Ahora lo vamos a hacer de forma inversa. Ya, ahora sería un x más un epsilon. ¿Y por qué es importante este epsilon? Pues todo esto está incluido en A. Porque si nosotros definimos, digamos, acá decimos de que el epsilon tiene que ser necesariamente mayor que 0, entonces sabemos de que estas llaves indican que es un conjunto abierto. Entonces lo que pasa es de que si ponemos acá, si el epsilon es igual a 0, da la casualidad de que el epsilon es igual a 0, entonces sucede de que haciendo la operación acá, x menos 0 es x, x más 0 es x, entonces sucede de que sería un x, x. Y fíjense de que esto está incluido en A, pero que no hay distancia alguna de x a x, ¿no? Porque sería tomar un punto y pensar qué tanta distancia tiene este punto del mismo punto. Y básicamente es un resultado nulo y esto entonces es el vacío. Y de esta forma es como nosotros demostramos de que todo vacío pertenece a un conjunto. Por otro lado, yendo por la parte de cerrados, lo vamos a hacer de un color azul, cerrados. Entonces, ¿qué tenemos con esta definición? Es de que consideramos un F que es cerrado. Entonces, sería un sí, solo sí. X sub n pertenece al F, a una función X, una función arbitraria, y lo vamos a definir mejor con un sentido matemático. Y decimos de que este X sub n tiene un lugar en X, está en X. Bueno, entonces aquí llegamos con esto. Ponemos entonces X pertenece al F. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es una definición de cerrado, ¿ya? Bueno, para mi perspectiva, la definición de cerrado es un poco más ambiguo que el abierto, porque contiene la frontera y todo, y en la frontera suceden muchas cosas, y hay una definición más que dice que todo complemento de un cerrado es un abierto, y tiene mucho sentido, porque si tenemos algo que contiene las fronteras, entonces el otro lado va a tener de supremo o ínfimo la frontera que el cerrado está ocupando, entonces su complemento es un abierto, pues no, porque el otro no puede ser cerrado. El complemento de un cerrado no puede ser un cerrado. O bueno, quisiera una opinión, yo lo pienso y podría ser, ¿no? Podría ser, pero se trata de un complemento, la parte que le complementa la parte que le falta. Y bueno, el complemento de un cerrado no puede ser un cerrado porque estaría habiendo una intersección y no sería necesariamente la parte que le falta. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña demostración de lo que he escrito acá sobre el sí, solo sí y la definición del cerrado. Luego ya estaremos viendo ya más detalles
Bueno, si me da el tiempo puedo hacer algunos añadidos más, pues he encontrado un, un teorema muy interesante que básicamente nos va a servir y probar, sí lo voy a demostrar. Bueno, entonces, demostrando, escribimos acá demostrando, o en inglés, prof, ya, continuando. Entonces, lo que nos vamos a proponer es probar qué cosa, de que si nosotros tenemos ese f que habíamos definido, que está incluido en los reales, entonces esto es cerrado. Lo estamos considerando que es cerrado. Y como es cerrado, tiene que tener las cualidades sí y solo sí. Para todo x sub n está incluido en f, tal que x sub n está en x. Esto del x sub n con una flecha en x, yo lo imagino algo así como una proyección. El x sub n puede estar en un espacio en el aire, digamos, y ese x puede ser el piso. Y el x sub n estaría proyectado en x, o sea, todos los valores del x sub n se puede proyectar con un x de forma completa, obviamente sin que haya huecos y vacíos, de forma que no se rompa la medida y el espacio, ¿no? Y bueno, entonces ponemos un entonces más ambiguo porque el otro es una forma de contener, contención, y esto es un entonces. X pertenece a f. Lo que hicimos ahora fue copiar lo que habíamos definido atrás. Ya. Entonces, para la parte 1, esto es la parte 1, donde en el sí solo sí lo que se demuestra es la parte 1, que es el entonces, y la parte opuesta del sí solo sí. Lo vamos a llamar parte 1. Bueno, espero estar escribiendo bien. Estoy practicando, amigos. Estoy practicando. I am learning. Estoy aprendiendo. ¿Cómo se dice? I am studying chronics. Oh, esperen. Me olvidé de una letrita. I am a chronic student. Suena bien. Bueno, entonces estamos en la parte 1. ¿Qué decimos en la parte 1? Bueno, si f tenemos al f, es cerrado, ya lo habíamos dicho ya. Estamos repitiendo. Es cerrado, ya, hasta ahí todo bien. Entonces contienen los límites de sus sucesiones. Bueno, o sea, entonces lo vamos a escribir así. Entonces contiene los límites de sus sucesiones. Y esto es como, en otras palabras, de lo que ya venía hablando. O sea, contiene sus fronteras. Eso es lo que se quiere decir. Eso es a lo que va. Cuando es cerrado es porque está conteniendo sus fronteras. Las fronteras están dentro. El supremo es igual al máximo. El ínfimo es igual al mínimo. Eso es lo que se quiere decir en las palabras. Entonces, suponemos en la tabla de suposiciones, acá en guiones vamos a hacer una lista de suposiciones. En las suposiciones podemos poner f cerrado. Es CS, le voy a poner conjunto cerrado, ya lo habíamos dicho. Y en segundo lugar es de que el x sub n pertenece al f, por la razón que ya habíamos determinado, ¿no?
cada x sub n habido y por haber se encuentra en x o se puede representar con un x arbitrario. Y bueno, para que esto encaje deberíamos asumir de que ese x sub n debe estar en x. Con estas tres características queremos probar que x pertenece a f. O sea, vamos a hacer una interrogación: x pertenece a f. Esa es la gran pregunta. Y bueno, ¿cómo se demuestra algo en matemáticas? Pues en primer lugar es por el absurdo, lo más usual, o sea, asumir que es falso, tomar un absurdo que si lo tenemos por hecho entonces hay que tomar el sentido contrario y nos va a dar un absurdo, pues, un resultado que no cuadra. Entonces, en primer lugar, para demostrar esto vamos a asumir que f que Sx no pertenece a f. O sea, estamos asumiendo que no pertenece en primer lugar para demostrarlo, para saber si es cierto. Queremos llegar a algo que no cuadra o que rompe las leyes matemáticas. Entonces, si esto no pertenece a la función x, no pertenece a f, entonces daríamos de que entonces este x mismo debería pertenecer a lo que son, a los reales, pues en los reales es el universo tomado, es un universo en los reales, pero de un complemento de f, porque f también está dentro de los reales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos razonar de acá? El razonamiento que podemos llevar con esto es de que podemos decir como f es cerrado, es lo que habíamos descrito, es ese cerrado, conjunto cerrado. Bueno, su complemento es abierto. Pues sí, porque no puede haber complemento de un cerrado a otro cerrado, ¿no? Porque no sería su complemento más que una intersección. Por tanto existe, entonces, sabido esto, entonces, tanto existe, entonces, por tanto existe un epsilon, esto ya lo vamos a escribir manualmente, porque LaTeX no lo contiene Paint, se puede decir. LaTeX no pertenece a Paint, es una forma de la realidad de explicar matemáticamente. Entonces, tal que existe epsilon mayor que 0, tal que entonces tendríamos lo siguiente: x menos ese epsilon como un x más ese epsilon, pero esto está incluido dentro de ese complemento que habíamos definido, complemento de reales tal que la función. Ahora, pasando la página, pero tenemos una definición acá, pero x sub n está contenido en x, o sea de que existe un n tal que tenemos un n más pequeño, un subconjunto se puede decir, es mayor o igual que el mismo n. Entonces podríamos asumir que con esto bueno,
La n mayúscula podrían ser números naturales, una numeración. Y bueno, la n minúscula es el contador del x sub n, ¿no? Porque el x sub n, el n puede valer 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero como teníamos esta definición, podemos establecer que existe un n mayúscula de que tal que el n minúscula es mayor o igual que el n mayúscula. Entonces, en ese sentido, como los números naturales son infinitos, cabe la posibilidad en algún lado de ese infinito de que ese x sub n pertenezca a este x menos el epsilon que ya estaba definido acá, tal que x, no sería un punto y coma, sería más un epsilon. Y bueno, ¿qué sigue después de esto? Luego, para un n suficientemente grande, o sea, luego ponemos podemos decir de que como x sub n pertenece a lo que es al complemento real, o sea, a los reales obviamente de menos un f, se puede decir. Acá podemos evidenciar claramente la contradicción, porque en un inicio asumimos de que el x sub n pertenece a la función, pero después de este razonamiento hemos dado con que x sub n pertenece a ese complemento mismo, y pues debemos decir de que este x no pertenece a f. Eso es el primer criterio que hemos tomado. Entonces x pertenece al complemento real de f, o sea, donde no existen f's pero está dentro de los reales. Llegamos al punto donde x sub n, los elementos del f también pertenecen al complemento entre los reales menos el f. Entonces esto es una contradicción y podemos decir de que x pertenece a f. Hemos tocado un absurdo. Esto es una forma elegante de demostrar, pero esto es para un entonces. ¿Qué hay si volteamos la flecha? Ahora lo vamos a hacer de otro color. ¿Qué hay si ahora la flecha? ¿Por qué es un sí solo sí? O sea, flecha apunta hacia adelante y hacia atrás. Ahora, ¿qué hay si la flecha apunta hacia atrás? Uy, esta no parece una flecha. Entonces, wow. Entonces sería así. Ya, ¿qué hay si esa flecha apunta hacia atrás? Y a esto le vamos a llamar part 2. Part U. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es de que si todo el límite de sucesiones de puntos de la f, de esa f que hemos representado, pertenece a f, entonces f es cerrado, podríamos decirlo, ¿no? Vamos a probar que f es abierto. Pues habíamos dicho, antes de continuar con esto tenemos que decir el complemento de todo conjunto cerrado es un conjunto abierto. Y esto es algo importante y filosófico en que pensar, porque cuando uno toca conjuntos y da con esta definición, puede revelarse de muchas cosas interesantes. A partir de eso poder construir cimientos. Así que sí, lo tomamos por hecho y le ponemos un ojo que le vamos a poner. Ojito. Ya, entonces en la parte 2 debemos probar que, como hemos definido f es cerrado, una de las características por acá habéis dicho,
FSC, lo vamos a volver a decir, es cerrado. Y habíamos dicho de que el complemento de f, o sea f complemento, si no me equivoco, a ver, función complemento es igual a lo que habíamos definido ya, sería los reales de una f. Entonces debemos probar por este criterio que habíamos traducido acá de que este complemento R es abierto. Listo. Lo primero que vamos a hacer acá es asumir de que el X pertenece a ese complemento que habíamos dicho, tal que F. Y bueno, queremos ver que existe un epsilon mayor que 0, o sea, lo hacemos en una pregunta: ¿existe un epsilon mayor que un 0? Acá le podemos poner tal que bueno, abrimos paréntesis, x menos ese mismo epsilon, coma el x más el epsilon que ya habíamos asumido, estén incluidos dentro del complemento. Y bueno, vamos a suponer que esto es falso para dar un absurdo. Wow, necesito más espacio, amigos, disculpen. Entonces vamos a traer más abajo esto. Y bueno, necesito más, una nada más para terminar la demostración. Bueno, si nos hemos tardado 42 minutos. Pero bueno, ya no vale, porque en los años voy a poder estudiar con esto. Ya. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Suponemos que es falso. Suponiendo que es falso. Bueno, ya sabemos, ya, pues, según lógica. En lógica hablamos sobre falsedades, verdades. Y bueno, vamos a suponer que esto es falso en primero. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar suponiendo que es falso. Entonces, a lo que vamos a dar cuando suponemos esto es de que para todo epsilon, para todo epsilon mayor que 0, para todos los epsilons mayores que 0, entonces pasaría de que x menos ese epsilon mismo, o sea, esta definición de acá, y recordando lo que ya habíamos estudiado, planteado filosóficamente, es de que intersectado con la f deberían ser el vacío, o no, deberían ser distintos del vacío. Intuitivamente deberían ser igual al vacío, porque si uno es cerrado y su complemento es el abierto, no tienen intersección, o sea, no te comparten nada en común, pero estamos suponiendo que esto es falso. Así que, bueno, como estamos asumiendo de que es falso, entonces no pueden ser igual al vacío. Estamos yéndonos en contra. En particular para cada n, o sea, entonces para cada n, o sea, lo vamos a escribir. Entonces, para cada, así nada más. Entonces, para cada, nada más. Y aquí le ponemos y seguimos. Entonces, para cada ese n contador del x sub n pequeño, tendríamos naturales. ¿Qué cosa pasa con esto? Existe x sub n que pertenece a una función, a esa f, pero que está
resultados. Eh, bueno, bueno, vamos a tomar un ejemplo trivial, un ejemplo dado. Tendríamos que poner un x menos 1 entre n. Luego ponemos x más 1 entre n. Y acá ponemos tal que ese epsilon es igual a 1 entre n. No, ahí va lo que es la definición del epsilon. Entonces, para tocar, digamos, algo de realidad, hemos establecido esa igualdad. Entonces, ¿a dónde va? Luego, tendríamos de que el valor absoluto de que un x sub n menos el x sería menor que 1 entre n. Y por tanto sería de que x sub n está en x. ¿Y esto a qué va? Esto va a que es necesario de que esto valga 0, de x sub n menos x valgan 0, para que así esto del 1 entre n pueda ser mayor que 0 y cumplir la definición del epsilon, ¿saben? En el epsilon habíamos definido que tiene que ser mayor que 0 sin ser vacío. Acá está, epsilon mayor que 0. Y bueno, ¿por qué tiene que ser necesariamente mayor que 0? Porque si no cumple esa definición, entonces sería x, x y sería el vacío, que está, lo hemos dicho. Y cuando es el vacío, entonces no hay distancia alguna, no hay elemento alguno dentro de estos intervalos. Entonces llegamos a la conclusión de que para cada, o sea, para cada x sub n pertenece a una función. Claro, porque sí, porque x ya pertenecía a f, entonces x sub n tiene que pertenecer a f por la definición que hemos mostrado. Y bueno, luego, por hipótesis, los límites de sucesiones de puntos de f pertenecen a f. Y obtenemos de que x, ya lo habíamos dicho, de que x pertenece a f. Entonces, x pertenece a f. Y luego, existe acá una contradicción. Existe una contradicción porque habíamos definido esto al inicio. Y esto es del complemento, ¿saben? Y bueno, acá estamos definiendo de la función en sí. Bueno, mediante asumiendo la contradicción que no es igual al vacío. ¿Y qué pasa si asumimos esto? Es de que la contradicción radica entre como epsilon es mayor que 0. Entonces, otra vez un entonces. Bueno, ya no vamos a hacer esto entonces. Vamos a hacer un tal que este x menos una e, coma x más una e epsilon está incluido también dentro de los complementos de f. Entonces, por tanto, llegamos a la hermosa conclusión de que el complemento de la función f es abierto y f es cerrado. Bueno, así es como hemos abordado el tema de abiertos y cerrados de conjuntos. Próximo estaríamos hablando sobre lo que es interiores y clausura, propiedad de clausura. Acá hay un teorema muy interesante y pues ya saben, el teorema de Luis Markov-Kaputani es un tema avanzado de matemáticas y pues vamos a requerir mucha teoría, conceptos para poderlo abordar. Pero vamos con paso firme y por buen camino. En todo este año se puede asumir esto y extraer mucho conocimiento. Bueno, eso es todo, amigos. Adiós.